pensando en cómo limitar el derecho penal, porque mientras más le demos facultades de intervención al Estado, estamos restringiendo nuestras facultades, nuestras posibilidades de ejercer lo que inspiró al derecho penal, que es digamos, el tener el máximo de libertad. Entonces, para entrar en materia, ustedes vieron, tal vez porque estaba expresamente escrito en la ley, que no puede haber derecho penal sin que la conducta esté totalmente descrita en ley y sin que la pena esté totalmente descrita en ley. Ese es el principio de legalidad plena, legalidad de conducta previa y legalidad de pena previa. Pero además tenemos que hay otros principios, como que la pena tiene que ser legal, pero legalmente entendible, es decir, no se admiten términos oscuros o términos que requieran la interpretación del juez, porque esos violentan también principios constitucionales. Toda la conducta tiene que estar totalmente descrita, principio de taxatividad de la ley penal. También conocieron el principio de exclusión por analogía, que quiere decir que la analogía que puede aplicarse en civil, en administrativo, y que inclusive estudiamos los métodos analógicos en esas ramas, aquí en penal está prohibida. No se puede aplicar derecho penal por analogía. Y eso es así de restrictivo. Agravantes de delitos no se pueden aplicar por analogía en derecho penal. La única excepción es la analogía ad bonum partem, que es la analogía que favorece al imputado. Leamos el artículo 26 en su último párrafo, por favor. Atenuantes por analogía. Cualquier otra circunstancia de igual entidad y análogas a las anteriores. Ese es el fundamento de lo que yo les digo. Como es para favorecer al reo, y permite el Código Penal, si usted como abogado encuentra una circunstancia que favorezca a su procesado, alegarla. Y el juez lo tiene que tomar en cuenta porque
está permitido. En cambio, en el 27 solo se pueden alegar las circunstancias que lógicamente ya están contenidas en la ley. Eso es para cuando estamos hablando de prohibición de analogía. Además de esos dos, nuestro código en su unidad 2, en el módulo 1, unidad 2, habla de que existen principios constitucionales que se derivan esencialmente de la dignidad humana. O sea, la dignidad humana es el valor más importante consignado desde las primeras revoluciones. O sea, el ser humano tiene tiende a, por sus derechos humanos, tiende a tener una calidad que se llama dignidad humana. Y eso costó mucho aceptarlo, costó mucho, porque se pregonaba que todos los seres humanos eran fraternales y dignos, pero la igualdad racial llega ya en las luchas de los años 70 y todavía en los años 70 vemos personas nosotros que ni se les compare con negros, realmente algo totalmente inaceptable, inaguantable hoy en día. Entonces, ese principio de dignidad humana, que es reconocido en todos los pactos y en todas las convenciones de derechos humanos, nos dice que hay principios que son aplicables al derecho penal y entre estos están, digamos, el principio de retroactividad. ¿Qué quiere decir el principio de retroactividad? La regla es que toda norma tiene efectos durante la vigencia de la ley. Antes de la ley, esa norma, si ustedes se acordarán con lo que vimos en Introducción al Derecho, tiene una expectativa de derecho. Si yo cumplía 18 años el 15 de febrero y resulta que cambiaron la ley y a partir de el 15 de febrero se va a subir a 21 años, prácticamente yo tenía una expectativa de que iba a ser mayor, pero con la nueva ley eso se canceló. Entonces, el principio es que una norma dura
lo que dura su vigencia, desde que entra en vigencia hasta que es derogada o abrogada. Esos son el principio general. Pero en la Constitución dice que una nueva ley puede ser aplicada a una persona aunque ya esté condenada si la nueva ley le favorece. Ese es el famoso principio de actividad. Aquí teníamos el día de mañana alguien viene y mata a una persona y esa persona la condena ahorita de 15 a 40 años. Pero 10 de octubre, que todavía no se ha llevado a cabo el debate, la pena sube de 30 a 50 años. Esta norma, como no le favorece al procesado, se sigue aplicando la ley que estaba vigente al momento de que él cometió el hecho. Si le favorece que bajara de 10 a 25, se le puede aplicar esa norma. Pero si no le favorece, esa norma no le va a ser aplicar. O sea que es el momento del hecho el que determina la norma cuando le favorece o no le favorece al procesado, digamos, una pena. Si él lo cometió en un tiempo y en ese tiempo la pena era menor, pues se le sigue aplicando la misma pena, que algunos llaman ultraactividad, pero que realmente no es ultraactividad, sino que es la aplicación normal en tiempo de la ley. El único principio es que si le favorece, porque le favorece algún beneficio, le favorece la pena, se le puede aplicar a la persona. Bueno. Por el principio de dignidad humana, el derecho penal no puede aplicar más conductas si no se le pueden reprochar a título de dolo o de culpa a la persona. Es decir, si vemos, nuestro código tiene una serie de figuras que son resabios del principio versare in re illicita, que es que nadie se vaya sin pena. Y por eso creamos delitos que ya desaparecieron en la doctrina, como los delitos preterintencionales, que en América todavía hay muchos vigentes, pero que no se pueden explicar precisamente porque ni son dolosos ni son culposos, sino que se cobijaban en una doctrina italiana que decía que cuando el resultado que usted se proponía era más grave de lo que usted hubiera querido, producto de una concausa, entonces la pena que se imponía era una pena
menor rebajada. Aquí en Guatemala tenemos el homicidio preterintencional, pero la causa era anterior, concomitante o posterior. Entonces, como esas concausas ya no dependen de la voluntad, ni entran en la voluntad de la gente, se rompe la teoría de la causalidad. Como ejemplo, una persona que por problemas de celos reta a un contrincante a pelea con machete, como muchos de aquí, en las zarabandas, y viene y le hace una destreza que se llama lance y le corta el dedo a un sujeto. La sola amputación del dedo no es causa de muerte. Ahora bien, si el que se peleó es diabético, si el que se peleó no tiene buena coagulación, eso realmente no es culpa del sujeto que hizo la acción. Si él le cortó el dedo, darle el dedo, soltó el machete al otro, si lo hubiera querido matar, lo mata. Entonces, aquí en Guatemala hablaríamos de un homicidio preterintencional, pero realmente el delito, el único delito que se le puede imputar son lesiones específicas. Si el otro murió, no murió por lo que provocó la muerte, fue su diabetes o los problemas que tenía para la sangre. Y entonces vemos pues que no es dable defender o querer acusar a alguien por esos delitos porque no se da la atenuación, sino que la acción no provoca el resultado muerte. Y entonces el principio de culpabilidad nos dice que solo se pueden, digamos, penalizar los hechos que sean provocados a título de dolo o de culpa. Y por eso nuestros tipos penales responden a esa clasificación, dolosos o culposos. Todos los demás que están vigentes, que sean preterintencionales o que pretendan extender la culpabilidad, digamos, a gente como que ni siquiera se sabe quién lo mató, como el homicidio en vía tumultuaria, esos están vigentes, pero no válidos por principios constitucionales. ¿Y cómo se hace para defender al procesado? Se plantea un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Verdad? Otro principio constitucional es el de mínima intervención. El derecho penal tiene que intervenir en última ratio, en extrema ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho penal no constituye
un mecanismo de primera intervención. Si hay otras ramas, administrativa, civil, laboral, que pueda resolver el conflicto, debe resolverse con esas ramas y solo en último caso, en última necesidad, acudir al derecho penal. Ya lo veíamos con los delitos de adulterio y concubinato que fueron declarados inconstitucionales. ¿Por qué? Porque decían, si el adulterio o el concubinato son causales de divorcio y el Estado no puede obligar a las personas a permanecer eh, obligadas con otro ser al que ya no quiere, pues para eso está la solución. Sepárense y divórciense. Pero querer doblegar la voluntad del hombre o de la mujer para que estén con alguien a quien ya no quiere, habiendo otra salida más accesible que es el divorcio, eso fue considerado ilegal. Y también porque el adulterio era el delito que se cometía la mujer que yaciere con un hombre distinto de su marido. Entonces, si el hombre decía que ella no le había dicho que era casada, quedaba libre. En cambio, el concubinato, que era padre del hombre, decía, quien tuviere dos o más esposas viviendo en la misma casa, comete concubinato. Y, y quién va a tener dos o más esposas en la misma casa, o sea, solo que fuera mormón, porque de lo contrario, chojineado para el hombre, o sea, no, Maestro, sí, sí, pregúntanos. Entonces, ¿qué pasaba? También había violación al principio de igualdad. Entonces, por esas circunstancias, porque el derecho penal no se puede usar de primera mano y aquí se le usa para todo, todo se resuelve con derecho penal, es que estamos cada vez más con más delitos y que delitos que no se cumplen. También está el principio de lesividad. Quiere decir que como el derecho penal se deduce porque se están atacando bienes jurídicamente valiosos, entonces cuando el bien que se está atacando no tiene dañosidad social, no afecta la dañosidad social, se tiene que usar cualquier otro mecanismo para resolverlo. Hemos leído casos en que una señora por robarse un alicate se le condenó
3 años por la pena de hurto. ¿Cuánto vale un alicate? Es mínima la cantidad. Ya todo dañado, todo oxidado. Gente que mete en presa porque lleva una libra de carne. Empleados de la carnicería que están sustrayendo una libra de jamón. En su programa están, compañeros, en su programa están todos los principios de los que les estoy hablando. Pero son legalidad, taxatividad, prohibición de analogía, eh, retroactividad de la ley penal, eh, de principio de culpabilidad, de mínima intervención, y ahorita que estamos con el de lesividad. Pero aquí en el programa ustedes se encuentran. Y todo esto se deriva de que el derecho penal protege bienes jurídicamente tutelados. Es decir, cuando un valor socialmente relevante se ve afectado, como la vida, como la integridad, como el honor, como la propiedad en los países que son occidentales, se crean delitos. Pero esos delitos que tienen que ser delitos que protejan valores socialmente relevantes. Generalmente podemos decir que los derechos humanos, en cuanto se van declarando como derechos humanos, se van protegiendo o tutelando también como bienes jurídicamente relevantes en derecho penal. Miren si no el medio ambiente. Cuando todo el mundo vio que el medio ambiente estaba siendo afectado y que el medio ambiente afectaba a todos, no solo a un grupo, sino a todo el mundo, se están creando leyes que protegen el medio ambiente. Si no, miremos la tecnología. Cuando no había tecnología y las computadoras eran caras y prácticamente inútiles, no habían delitos que tutelaran esos bienes. Conforme fue desplazando a las mismas comunicaciones, como que cuando se fue viendo las reservas de información que se acumulan en la computadora, entonces se crean los delitos informáticos. Es decir, todo derecho humano empieza y sirve, genera que se cree como bien jurídico tutelado. Pero hay que tener cuidado,
porque no hay bienes que no defienden ningún valor como los del Estado. Por ejemplo, el desacato se declaró inconstitucional porque los funcionarios tenían mecanismos para hacer que las personas los obedecieran. Y entonces, eh, solo el hecho de pues, hacerlos llegar a sus, ¿cómo se llama? A sus despachos, no se consideró legalmente razonable y fue declarado inconstitucional también junto con, digamos, otros que han sido en Guatemala declarados, pero vía la Corte, no vía el Congreso, porque el Congreso recibe los códigos y no los modifica. Se supone que hay una comisión que debiera velar porque se modificara eso y se fueran poniendo al día, pero nunca funcionó. Solo para aumentar penas. Ahí van a ver que si no intentan reponer la pena de muerte, algunos se van a venir y decir, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en México, cadena perpetua, una pena de 25 a cadena perpetua, que ya es prácticamente un despropósito penal. Si estamos hablando que el fin de la pena es la readaptación social. Bueno, ya con eso terminamos los principios y entramos, vamos a ver un poco de ley penal. El derecho penal tiene como fuente el proceso de creación de la ley penal. Es decir, ¿quiénes son los únicos que pueden decidir qué es delito o qué no es delito en Guatemala? El Congreso. Ya sea que vengan extranjeros y se los vendan, ya sea que quieran dar normas a que se han comprometido según ellos vía derecho internacional, pero es el Congreso como la voz del pueblo el que debe decidir qué es delito o no es delito. O sea que la fuente directa de la ley penal es el Congreso. Generalmente hay dos tipos de leyes. La ley penal por excelencia, que es la general, que es el Código Penal, y las leyes penales especiales, que yo les decía en la primera clase, que son leyes que por su especialidad, por la creación de órganos que ayudan a combatir la problemática, tienen una ley separada del Código Penal. Esas leyes
hay que tener mucho cuidado porque si no pasa lo que ha sucedido aquí en Guatemala, que hay una parte muy bien redactada en el código, pero con las nuevas leyes se naturaliza y se cambia el alcance y la extensión del derecho penal. Hace poco estábamos viendo un problema con el actual gobierno sobre la suspensión o no suspensión del partido Maíz. Anteriormente, solo las personas individuales eran sujetos de responsabilidad penal, pero desde el 31/2012 y en su código lo encuentran en el artículo 38, ya también son responsables las personas jurídicas. Y ahí está la suspensión, está la pena de muerte y está, sería cuando se suspende en definitiva una institución y la multa que es la más usada para esto. Entonces, tenemos que el Código Penal es la ley matriz. Las leyes penales especiales realmente deberían ir en concordancia con el Código Penal, pero aquí en Guatemala no ha sido así. Aquí cada ley penal trae su propia filosofía, su propia política, inclusive reformas que le han metido al Código Penal traen contradicciones con el código originalmente publicado, que ya es bastante antiguo, del 74. Bueno, vamos a ver, vamos a entrarle a teoría del delito. El gran problema para el derecho penal es definir un pragma conflictivo, o sea, un conflicto humano, de tal suerte que ese conflicto humano reciba un margen de castigo razonable. En un principio era retributivo, es decir, las famosas palabras del Talmud, del Éxodo, del Génesis, que nos habla que ojo por ojo, diente por diente, o sea, eso era retributivo. Pero la ley del talión, pero conforme avanzó la ciencia, la criminología principalmente, se buscaba readaptar la teoría de la ley, dice Zaffaroni, que buscan reeducar, resocializar, readaptar, pero que nunca han tenido realmente, tal vez los fines sí,
pero los mecanismos para hacer eso han faltado. Máxime, tal vez en América Latina, que hay países que sí tienen esa readaptación. Finlandia, Alemania. Ahí hablamos de penas graves cuando se habla de 1 año. Ya se dice es una pena grave. Aquí hablamos de 50 y no se toma la importancia que tiene una condena de 50 años. Es totalmente paradójico. Entonces, cuando se habla de teoría del delito, lo primero que hablamos son de los elementos que permiten establecer el delito. Y es como una escalera donde uno de existir se va dando lugar al otro para poder llegar a decir que eso es delito. Ya después viene la tarea de ver qué delito es. Entonces tenemos la acción, o como prefieren hablar algunos, conducta humana, o el término que usa Yeshua, comportamiento humano. Porque el comportamiento humano se caracteriza por la voluntad y por la adecuación de medios. O sea, una conducta no puede ser considerada delictiva si no hay voluntad, si no hay adecuación de medios y si no hay conciencia. Entonces, lo primero, cuando falta la voluntad, es cuando usted interviene como instrumento. Está un hombre parado en una ventana, lo empujan con el empujón que le dan, se rompe la ventana y los delincuentes aprovechan para tomar las cosas de la vitrina. Pero el que cayó, que solo sirvió de instrumento, ese no hizo acción alguna. Ese fue un instrumento de los ladrones, ¿verdad? Entonces, está actuando violentado. Veamos quién me encuentra en el error. La causal que yo les estoy diciendo. Cuando ustedes actúan producto de una fuerza exterior física que no los deja reaccionar. ¿Tienen su código? Sí, Sí, licenciado. Fuerza exterior. ¿Ya? ¿Qué dice la fuerza exterior? el artículo 25. ¿Sí? ¿Qué dice?
Ejecutar el hecho violento por una fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Ok. Entonces, cuando usted actúa, pero no por su voluntad, sino que actúa por una fuerza exterior que lo obliga a hacerlo, entonces no hay delito porque usted nunca tuvo voluntad. Si por el contrario, si también usted actúa en forma inconsciente, usted no tiene conocimiento de sus actos, usted está mentalmente inhabilitado, eso es también ausencia de acción y hace que desaparezca la acción penal. Y la última causal es el acto reflejo. Cuando usted actúa en acto reflejo, y aquí los profesores les habrán puesto el ejemplo, pero la doctrina es mucho más desarrollada, de que usted va en el camino y de repente se le mete un pajarito y le choca los lentes y usted timonea y provoca un desastre. Eso es que usted actuó en acto reflejo, pero realmente hay distintas clases de acto reflejo. Está el acto reflejo en sí, el inevitable, el irresistible, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque sería, digamos, retroceder demasiado. Entonces, si no se dan estos tres elementos, estamos hablando de que sí hay acción. Entonces vamos al segundo peldaño. El segundo peldaño es la tipicidad. Para que una acción sea relevante, tiene que ser una acción típica. Si no es típica, no existe. Por ejemplo, el suicidio. Matarse a uno mismo no es típico, no es penalmente relevante. Lo que pasa es que hay que averiguar si se dio muerte usted mismo o si lo ayudaron a darse muerte, que si lo mataron, que ahí sí hay delito. Pero que usted se marque, se mate, se ahorque, se dispare, no está tipificado en la ley. La prostitución, por ejemplo. Si usted quiere vender su cuerpo, tanto hombres como mujeres, eso es derecho suyo es un comercio. Ahora, la explotación de la prostitución sí es delito. ¿Sí? La brujería. No hay delito de brujería en Guatemala. Si usted quiere creer que pone la foto del novio en el zapato y con reza no sé qué, ahí lo va a garantizar, eso es creencia suya, pero no es delictivo. Entonces, primero
ahí vienen dos principios. Para que un delito considere delito, tiene que estar previamente tipificado en la ley. De lo contrario, no hay delito. Y esa es una garantía para la persona, porque la persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Ese es principio de legalidad administrativa. Y es una garantía porque si no está prohibido en ley, no lo pueden perseguir. Y la segunda, que el pensamiento no delinque. Usted puede pensar todo lo que quiera, que eso no es delictivo. Vamos a ver que también tenemos el error de tipo. ¿Cuál es el error de tipo? El error de tipo es tener una equivocación en el objeto o sobre el objeto que yo estoy atacando. Y en ese error de tipo hay dos posibilidades. Que sea un error de tipo vencible y entonces podemos hablar de un delito culposo, o que sea un error de tipo invencible, que no haya cómo haberlo usted previsto y entonces se excluye de la responsabilidad penal. Vamos a ver, por ejemplo, yo vengo y voy de cacería. Es un ejemplo que también está en muchos libros de textos guatemaltecos. Voy de cacería y es la primera vez que yo voy de cacería y entonces a las 4 de la mañana salgo, pero voy solito y me dicen que por ahí hay mucho venado, mucho animalitos de caza y también a veces osos. Y yo voy con temor. De repente oigo un ruido en un monte, jabalís, y disparo 3 veces. Cuando me voy a ver que maté, era una indígena que estaba haciendo sus necesidades. Ahí ¿qué pasa? Hay que analizar si el error es de tipo vencible o invencible. Sería sensible ahí, licenciado. Lógicamente, si yo no hubiera actuado arrebatadamente como lo hice, no hubiera provocado la muerte. O sea que ese es de tipo vencible. ¿Qué va a pasar? Como en Guatemala sí hay homicidio culposo, a mí me van a condenar, pero a un homicidio
culposo. No a un homicidio simple, sino a un homicidio culposo. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí está otro famoso caso de los libros. Vienen dos rivales, pongámosle a Salvatrucha y de la 18, que ambos viven en zona 18. Y no es para hacerle propaganda, sino están ahí y se encuentran. Uno viene en una calle, pero viene de una iglesia. Y el otro va en dirección contraria, pero ya ambos se han jurado la muerte donde se encuentran. Uno lleva una chumpa y acostumbra a cargar la pistola en la sobajera. Y el otro carga su arma en la parte de atrás de la cintura. Cuando se encuentran y el uno ve al otro y ve que el otro mete la mano a la chumpa, saca y dispara a la turba y muerto. Ese cuando llega la policía y llegan los bomberos, lo que el otro le estaba sacando era un pañuelo porque había mucho calor. Él ni siquiera arma llevaba porque iba para la iglesia. Entonces, ahí hay un error. Leamos qué dice nuestro código del error. Está en el... A ver, En el artículo 25, numeral 3, licenciado. sí, Ejecutar el hecho en creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. ya. Aquí tenemos el error, se lo echamos a la culpabilidad y es ahí un error de tipo, ¿ya? O sea, nuestro código está realmente con una serie de errores de redacción propios de la época en que fue redactado, con los años 60. Sí están las salidas, pero están desordenadas, ¿ya? Inclusive hablamos de causas de inimputabilidad y metemos a los menores como causa de inimputabilidad, pero los menores siempre están fuera del derecho penal porque son inimputables. Y eso lo dice la Constitución. Y ya ni siquiera tendría que estar en el código porque esos son inimputables. Y las personas que tienen discapacidad mental tampoco debieran estar en el Código Penal porque ya están sujetas a medidas de seguridad que están en un procedimiento especial de medidas de seguridad. Bueno, entonces hay errores en el objeto, como les decía, hay errores en, digamos, hay un error que se llama dolus generalis, que es un tipo de error en que usted
intenta matar a una persona, por ejemplo, lo asfixia, pero resulta que la persona no estaba muerta. Pero según usted sí, porque tuvo algún problema y la respiración le bajó mucho y usted creyó que estaba muerta, y viene y la lanza a un río. Pero resulta que la persona no murió de asfixia, sino que murió por ahogar. Entonces, como usted le intentó matar y usted la tiró al río para desaparecer las evidencias, eso se llama dolus generalis. Eso quiere decir que si usted la intentó matar, no importa si la mata con la acción que hizo o con el medio para desaparecerla. Esa es una doctrina para evitar que estas personas aleguen que no murió por lo que ella hizo, sino que por la forma en que se deshizo de la evidencia. Y esa es una doctrina que también se da en el error de tipo. Dolus generalis, o sea, de general. Bueno, entonces tenemos el tipo penal. El primer elemento negativo sería que no hubiera delito y el segundo que hubieran errores, pero ya entonces se decide si son vencibles o son invencibles y en qué modo se trata. La segunda, el tercer peldaño, tenemos una acción típica, que hablamos del tipo penal. Pero no basta con que sea típica, porque la ley reconoce ciertos casos en que a pesar de que sea típica, es, digamos, aceptable su conducta. O sea, no podía esperarse que usted actuara de otra manera. Y por eso es que se dan las causas de justificación. Porque la conducta tiene que ser típica, pero también tiene que ser antijurídica. Por eso es que se habla del injusto penal. Típica, antijurídica y acción típica y antijurídica. Culpable. Justificable. No, pero hasta ahorita vamos acción típica y antijurídica. Tenemos que ver nosotros qué causas justifican la acción. Vayámonos al artículo 25 del Código, no 24. Y ahí nos tienen tres causas de justificación. La legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Vamos a dar 10 minutos de descanso para que antes de entrar a esta segunda parte, porque sí, si no se me cansa mucho. 10 minutos exactamente y regresamos.